Hoy quiero contarles algo que ha tenido a todo el vecindario hablando por días. Mi suegra, que tiene 50 años, se casó con un hombre mucho más joven, casi 20 años menor que ella. Unos decían que estaba loca de amor, otros que simplemente se había dejado llevar por la pasión. Yo no lo creía, hasta que pasó una semana entera sin que ella saliera de su habitación. La noche del 8º día, escuché ruidos extraños. Sin pensarlo, abrí la puerta de golpe y lo que vi me dejó completamente paralizada. Si quieren descubrir toda la verdad detrás de esta historia, quédense a escucharla. Me llamo Mai, tengo 33 años y trabajo como contadora en una empresa de importación y exportación. Llevo 6 años casada y tengo un hijo de 4 años, Bo, que es la alegría de mi vida. Mi matrimonio, en general, siempre ha sido tranquilo, hasta que apareció mi suegra, la señora Dunn. La vecindad la conoce como la señora Joan por su belleza y estilo. La señora Dunn tiene 50 años, enviudó joven y crió sola a 2 hijos. Mi esposo, Dunn, es el mayor, tranquilo y trabajador. Su hermano menor, apenas pasa de los 20 y todavía estudia en la universidad. Cuando yo llegué a vivir con ellos, mi suegra seguía siendo increíblemente atractiva, delgada, cabello con ondas, movimientos elegantes y una sonrisa encantadora. Todos comentaban que parecía más joven y bonita que yo. Al principio, la admiraba de verdad. Ella solía decir, solo quiero que ustedes sean felices, yo ya estoy grande, solo quiero paz. Pero todo cambió después de que nació Bo. De repente empezó a preocuparse más por su apariencia, se hacía la manicura, se peinaba, compraba vestidos y subía fotos a redes sociales. Una vez la vi posar con un atuendo muy atrevido para alguien de 50 años. Yo pensé que solo estaba disfrutando su vida, sin imaginar que eso sería el inicio de días complicados para todos. Un día, mientras trabajaba, recibí una llamada de una vecina. Estaba agitada. Mai, tu suegra está en la cafetería con un chico joven, se ven muy cercanos. Me quedé en shock y, al llegar a casa, le pregunté a la señora Dunn. Ella solo se rió. Solo es un amigo viejo, no te preocupes. Los jóvenes siempre piensan mal. Intenté creerle, pero en los días siguientes, empezó a salir desde la mañana hasta la noche sin decir a dónde iba. Empecé a preocuparme. Una noche llegó muy tarde y olía a perfume masculino. Le pregunté en voz baja, mamá, ¿con quién andas que huele así? Me miró, fría y firme, tengo derecho a vivir mi vida, no te metas. A partir de entonces, cambió por completo. Más alegre, se vestía juvenil, pintaba sus labios de rojo intenso, incluso compró un vestido ajustado que solo alguien de 20 años se atrevería a usar. Dunn solo negaba con la cabeza, deja que haga lo que quiera, ya es mayor. Pero mi intuición me decía que algo grande se venía. Y un fin de semana, mientras cenábamos, la señora Dunn dejó el tenedor y dijo algo que me hizo dejar caer el plato, me voy a casar de nuevo. Todos nos quedamos congelados. Dunn abrió los ojos de par en par. ¿Qué dijiste? ¿Casarte? ¿Con quién? Ella sonrió tranquila, con un hombre de 32 años, 18 años menor que yo. El silencio llenó la habitación. Parecía una novia emocionada más que una mujer de 50 años. Dunn se enojó. ¿Estás loca? Es casi de la edad de tu hijo. Ella lanzó el tenedor y lo miró con fuerza. ¿Loca yo? También soy humana. Tengo derecho a amar y ser feliz. Desde ese momento, todo en la casa cambió. La señora Dunn siguió con su vida, libre y decidida, mientras nosotros aprendíamos que incluso una mujer de 50 puede romper reglas, seguir su corazón y hacer lo que quiera sin importar lo que digan los demás. Yo he pasado toda mi vida sacrificándome por mi esposo y por ustedes, mis hijos. Ahora solo quiero ser feliz una vez, y nadie tiene derecho a impedírmelo. Su voz sonaba firme, y yo sentí mi corazón latiendo a 1000 por hora. ¿Quién era ese hombre y por qué quería casarse con alguien de la edad de mi madre? 3 días después, la señora Dunn presentó a Nam. Era alto, de piel clara, hablaba con educación y a simple vista se veía guapo, pero sus ojos eran fríos y dominantes. Cuando yo le serví agua, me miró de reojo y sonrió levemente. Esa sonrisa tenía algo inquietante, incómoda. Mi madre suegra estaba feliz como si fuera una novia recién casada.
lo presumió con todos los vecinos, organizó una boda espectacular, vestido blanco de encaje, flores rojas por toda la casa, un festejo enorme. La gente comentaba de todo, unos criticaban, otros elogiaban, pero a ella no le importaba nada. El día de la boda, me dijo, May, de ahora en adelante viviré con mi esposo. Esta casa queda para ustedes y el niño. Sonreí forzadamente. Sí, mamá, no se preocupe. Pero esa felicidad duró poco. Una semana después de la boda, la señora Dunn no salió de su habitación ni una sola vez. No contestaba llamadas ni mensajes, ni siquiera respondía cuando su propio hijo la llamaba. La gente comentaba, parecen recién casados, pero ¿cómo es posible que alguien de 50 desaparezca así? Aquella noche, Dunn salió por trabajo y yo me quedé cuidando a Bo. Empezó a llover fuerte y sonó mi teléfono. Era la vecina, Cotoan, con la voz temblando. May, en la casa de tu mamá está pasando algo extraño. Toda la semana nadie sale, pero por las noches se oyen peleas y cosas que se caen. Estoy muy preocupada. No pude esperar más. Me puse un impermeable y corrí hacia allá. La puerta estaba cerrada, pero la luz de la habitación del segundo piso estaba encendida. Llamé y llamé, pero nadie respondía. De repente, en medio de la lluvia, escuché un llanto ahogado, como si alguien estuviera siendo sofocado y no pudiera gritar. El miedo me recorrió el cuerpo, las manos me temblaban mientras tocaba el timbre. Silencio total. Un viento helado me recorrió el cuello. Decidí trepar la pared, aún sabiendo que era arriesgado. La puerta trasera estaba abierta, así que entré. La luz estaba borrosa, iluminando el pasillo vacío. El aire olía fuerte a perfume mezclado con un olor metálico a sangre, o solo me lo imaginaba. Temblando, llamé, mamá, ¿estás ahí? Nadie respondió. Avancé con cuidado, cada paso pesado, como si pisara un hilo invisible de tensión. Al llegar frente a la puerta de su habitación, escuché susurros, una voz masculina rápida y urgente, y luego silencio absoluto. Empujé la puerta y la luz se derramó en la habitación. Todo estaba hecho un desastre, sábanas y cobijas tiradas, maquillaje y objetos esparcidos por todos lados. Y en la cama, me quedé paralizada, de pie en el umbral, sin poder creer lo que veía. La habitación estaba completamente iluminada, el aire pesado mezclaba olor a desinfectante con perfume. En la cama, mi suegra, la señora Dung, yacía encogida, pálida, con los labios morados. Nam, su joven esposo, movía torpemente unas bolsas sobre la mesa, con las manos temblorosas. Mamá, ¿qué te pasa?, dije alarmada. Nam se giró, pálido como un fantasma. Ah. May, no es nada, mamá solo se descompensó un poco, yo la estoy cuidando. Pero en ese instante vi un moretón en su cuello que llegaba hasta la clavícula. Un escalofrío recorrió mi espalda. Rápidamente lo cubrió con una manta, con voz temblorosa, se tropezó con la cama. Me acerqué y toqué su mano, helada, y todo su cuerpo temblaba. Le dije urgente que la lleváramos al hospital de inmediato. Nam levantó la mano y dijo: No hace falta, el doctor ya llegó, yo me encargo, tú vete. Su manera de hablar me heló la sangre, no mostraba preocupación alguna, evitaba mi mirada, solo quería que me fuera. Saqué el teléfono para llamar a Tun, mi esposo, pero Nam se lanzó, lo arrebató de mis manos y gruñó. Te estás metiendo donde no debes. Te dije que hay doctor, deja de entrometerte en la vida de los demás. Al escuchar las palabras vida de los demás, sentí que el corazón se me comprimía. La señora Dung, mi suegra, quien siempre me enseñó respeto y buenas maneras, ahora parecía una mujer pequeña, herida y escondida. Traté de calmarme y retrocedí. Pensé, está bien, pero voy a volver. Y me fui. Antes de cerrar la puerta, la vi correr la cortina y mirar a la señora Dunn con ojos fríos, sin un solo gesto de cariño. Esa noche no pude dormir, la imagen de su rostro pálido no me dejaba en paz. Tun aún no había llegado y le envié un mensaje breve contándole todo. Respondió escueto. No pienses demasiado, puede que mamá esté cansada. Pero mi intuición me dice que esto no es simple. A la mañana siguiente llevé un poco de caldo.
La puerta seguía cerrada, llamé varias veces y finalmente salió, con pijama, el cabello desordenado, rostro agotado. Nam la bloqueó de inmediato, con voz débil. Mamá está descansando, no quiere ver a nadie. Respondí firme. Solo quiero darle el caldo a Bo. Yo me encargo, déjame pasar. La puerta se cerró de golpe, el sonido seco fue como una bofetada en mi cara. Me quedé parada bajo la lluvia ligera, con el corazón ardiendo de rabia. El vecindario empezó a murmurar. Unos decían que Nam había sido despedido de su antiguo trabajo por deudas. Otros comentaban que solía acercarse a mujeres mayores para sacarles dinero. Escucharlo me dejó temblando. 3 días después Tum volvió y le conté todo, el moretón, la actitud extraña. Frunció el ceño y dijo: No estés acusando a nadie sin pruebas. Mientras mamá esté feliz, eso es lo importante. Mi madre ya tiene edad para vivir su vida como quiera, pero ¿cómo es que Nam no notaba que algo raro pasaba? Una semana entera sin salir de la casa y el teléfono apagado. Nam se quedó callado un momento, suspiró y dijo: Está bien, mañana paso a ver qué pasa. Esa noche realmente fue a la casa, pero apenas 10 minutos después me llamó con la voz ronca. Mamá dice que está bien, que no quiere que nadie la moleste. No había podido ver a Nam, la casa estaba a oscuras y mi madre solo abrió un poquito la puerta para decir unas palabras y cerrarla de nuevo. Mi corazón se hundió, algo no estaba bien. El tercer día por la noche, decidí hacer algo que nunca antes se me hubiera ocurrido: instalar una cámara oculta. Pedí ayuda a un amigo experto en tecnología y, fingiendo llevarle una fruta, puse una cámara diminuta en un florero frente a la sala de la casa de mi madre. Los 2 primeros días no pasó nada raro. La señora Dunn seguía sin salir y Nam siempre ocupado limpiando, cocinando, acomodando todo. Pero en la noche del tercer día, cerca de la 1 de la mañana, la pantalla de mi teléfono mostró una escena que me congeló la sangre. Nam no dormía. Estaba revisando los cajones de mi madre, sacando sobres con dinero, escrituras y documentos importantes, y metiéndolos en una bolsa negra. La señora Dung apareció, el cabello desordenado y la voz temblorosa. Nam, ¿qué estás haciendo? Él se volteó, con mirada fría como hielo. ¿Qué hago? Recupero lo que es mío. ¿Crees que me casé contigo por amor? ¡Qué ingenua! Mi corazón se detuvo al ver eso. Mi madre intentó agarrarlo de la mano. Pero yo ya te di todo, por favor, no hagas esto, te lo suplico. Nam la empujó hacia la silla, firme y sin compasión. Tú solo eres un cofre de oro, no necesito tu amor. Ya no creo en nada de ti. Mi madre, la mujer orgullosa que yo conocía, estaba siendo humillada así. En ese momento, escuché un grito en la grabación. ¡Ayúdenme! De pronto, la pantalla se puso negra, la cámara perdió señal. Me levanté de un salto, con el corazón latiendo a 1000. Sin pensar, llamé a Tum. Levántate, mamá está en problemas. Antes de que pudiera explicarse, corrí hacia la casa. Llovía a cántaros. Al llegar, la puerta seguía cerrada. Grité. Mamá, abre la puerta. Nadie respondió. Mi esposo y yo empujamos la puerta y lo que vimos nos dejó paralizados. La señora Dung estaba sentada en el suelo, pálida, abrazando un bolso lleno de documentos, y Nam había desaparecido. Sobre la mesa, el celular de ella estaba roto, con la pantalla todavía iluminando un mensaje. Si ella hablaba, yo no iba a dejar que quedara impune. La casa era un caos. Ayudé a mi madre a subir a la cama, no podía hablar, solo sollozaba. Miré a Tum, con la voz quebrada. Ahora, ¿todavía crees que me equivoqué al sospechar? Él se quedó en shock, con las manos temblando sobre la cabeza. Yo sentía mezcla de rabia y compasión, un torbellino de emociones. Esa mujer de 50 años, que solo quería encontrar la felicidad tardía, había caído en las manos de un depredador. Pero lo peor aún no había terminado. A la noche siguiente, la policía llamó a Tum. Habían encontrado el coche de Nam en el puente sobre el río de piedra, pero no había señales de él, solo indicios de un posible accidente. Me quedé paralizada. Al escuchar la noticia, la señora Dung se desmayó.
En ese instante, supe que la verdadera oscuridad apenas comenzaba. Después de esa noche aterradora, la casa de mi suegra quedó en un silencio pesado, casi opresivo. A la mañana siguiente, la policía llegó a inspeccionar. Tomaron notas, aseguraron la bolsa con documentos y el celular roto. La señora Dunn se sentaba encogida en una esquina, con los ojos vacíos. Dunn y yo nos sentamos a su lado, llenos de confusión y miedo. Un oficial preguntó: ¿recientemente alguien la amenazó o tuvo algún conflicto? Ella guardó silencio un momento, luego respondió con voz temblorosa. Él dijo que se iría si no le transfería la casa a su nombre. Yo no acepté, y anoche se enloqueció. Dunn apretó los puños, las venas del cuello se le marcaron. Mamá se casó hace menos de medio mes y ya quería sus cosas. La señora solo bajó la cabeza, dejando caer lágrimas. Mi corazón se encogió al escucharla. Esa mujer había sacrificado toda su juventud por sus hijos, y justo cuando creía encontrar un poco de felicidad, cayó en manos de un hombre traicionero. Cuando la policía se fue, me puse a ordenar la casa. Entre las cosas, encontré una foto vieja debajo del mueble. Era Nam, pero a su lado no estaba mi suegra, sino otra mujer de unos 40 años, elegante y bien vestida. En la parte de atrás de la foto, un mensaje escrito a mano decía: Nam To, recuerdos de LT 2021. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Nam había tenido otra relación antes, ¿y quién era esa mujer? Le mostré la foto a Dunn. Frunció el ceño, probablemente su ex, pero por cómo se ven juntos, esto no parece solo un romance simple. Siento que hay algo más oscuro detrás. Decidí investigar. Recordé que en el celular antiguo de mi madre había guardados algunos mensajes de antes de la boda. Le pedí permiso para revisarlos. Encontré un número extraño guardado como Nam y toda la conversación del mes anterior a la boda, palabras dulces, románticas, promesas de amor eterno. Eres el regalo final de mi vida. Cásate conmigo, solo te necesito a ti. Pero entre esos mensajes también había otros fríos y exigentes. ¿Ya transferiste la propiedad a mi nombre? Si no, no voy a la boda. Sentí náuseas. Un hombre que dice amar y solo piensa en posesión. Tomé capturas de pantalla para mostrarlas a la policía, pero esa misma tarde alguien llegó a la casa. Era una mujer de unos 40 años, alta, con el cabello recogido y rasgos marcados. Se presentó. Soy To, la ex esposa de Nam. Dunn y yo nos miramos sorprendidos. La invité a pasar y le ofrecí agua. Ella sonrió con frialdad. Seguro ya saben de qué va todo esto. Ese hombre no murió, solo se está escondiendo. Dunn se quedó paralizado. ¿Qué dijiste? La señora To continuó. Yo ya fui engañada por él. Antes me siguió solo por dinero, me sacó todo y luego desapareció. Lo denuncié a la policía, pero se esfumó. Ahora, escuché que está intentando lo mismo con tu mamá, y vine a advertirles. Sacó de su bolso un montón de papeles, fotos, contratos de préstamos, recibos de empeño, todos con la firma de Nam y sellos oficiales indicando grandes cantidades de dinero. Él debía más de 200 millones a la mafia. Si yo no hubiera pagado, seguramente ya estaría muerto en el río. Pero cuando pagué, él se fue, dejándome con toda la deuda, explicó. Mi enojo creció. Ese hombre no solo era codicioso, también era despiadado. Le pregunté si sabía dónde estaba ahora. Se comunica con algunos viejos conocidos. Seguramente está escondido cerca. Dunn llamó de inmediato a la policía para dar toda la información. Yo, mientras tanto, miraba a To y sentía algo extraño, mezcla de compasión y rabia. Ella era víctima, pero también me mostraba lo que podría pasarle a mi suegra si no despertaba a tiempo. Esa noche me senté con la señora Dunn y le conté todo con calma. Sus ojos se abrieron grandes y sus manos temblaban. ¿Ya tenía esposa? Sí, y su ex quedó en la ruina, le expliqué. Por favor, mamá, no se culpe. La culpa no es suya. Ella rompió en llanto, como una niña pequeña. Solo quería un poco de amor, Mai. La gente se burló de mí, y yo aún confié.
No esperaba tanta maldad. Tomé sus manos, con los ojos llorosos. Mamá, todavía tienes hijos y nietos. No vamos a dejar que ese hombre se salga con la suya. 2 días después, la policía llamó para avisar que habían encontrado rastros de Nam en un hospedaje cerca de la terminal de autobuses. Estaba intentando falsificar documentos para escapar a Camboya. Toda nuestra familia fue a entregar todas las pruebas. To también llegó para cooperar. Pero cuando la policía llegó al lugar, Nam ya había desaparecido, solo quedó su celular en una caja, con un mensaje de voz sin enviar. Lo escuché. Si me atrapan, no crean que se salvarán. Alguno de ustedes pagará el precio. Se me heló la sangre. ¿A quién le hablaba? ¿O era solo una amenaza dejada atrás? La policía sospechó que tenía cómplices, alguien que tal vez ayudó a planear cómo acercarse a mi madre desde el principio. Al escuchar esto, la señora Dung se desmayó. Desde entonces, no volvió a salir de casa. Cada noche se despertaba sobresaltada, temiendo que alguien estuviera afuera. La sentí tan frágil que me mudé con ella para cuidarla. Tun al principio se opuso, pero luego guardó silencio, porque sabía que mamá estaba más débil que nunca. Un día, mientras ordenaba la casa, sonó el timbrazo. Salí y no había nadie, solo encontré un sobre negro tirado a mis pies, con una nota garabateada: gracias por meterte en lo de los demás. Temblando, lo abrí. Dentro había una foto de mi hijo y yo en el parque, tomada la semana pasada. Me quedé helada, ese tipo seguía vigilándonos. Esa noche no le dije nada a la señora Dung, no quería darle otro susto, pero le pedí a Tun que cerrara bien la casa. No pude dormir, pensando que Nam no se había ido, que seguía rondando. Y mi presentimiento fue cierto. Casi a medianoche escuché la ventana trasera abrirse y alguien entrar sigilosamente. Me quedé inmóvil, mirando por la rendija de la cortina. A la luz de la luna vi el rostro de Nam, demacrado, violento, desquiciado. Murmuró: vengo por lo que es mío. No tuve tiempo de reaccionar, se lanzó hacia la habitación de la señora Dung. Grité: mamá, corre. Se oyeron cosas rompiéndose y el grito aterrorizado de ella. Agarré un palo y abrí la puerta de un impulso. Vi un destello de metal en la oscuridad, una navaja brilló. Entré corriendo con el palo en la mano, el corazón a 1000. Nam estaba pálido, con los ojos enrojecidos como un animal acorralado. La señora Dung estaba en el suelo, sosteniéndose el costado con la mano ensangrentada. Grité: suelta a mi mamá, cabrón. Nam se volvió hacia mí con una mirada enloquecida. ¿Tú también te pusiste de su lado? Todos quieren matarme. Sin pensarlo, le di un golpe con el palo. Él alcanzó a apartar la mano y me hizo perder el equilibrio, me caí. La navaja estuvo a unos centímetros de mi cara. Jadeaba y dijo con furia contenida: no te acerques. Solo quiero la plata, no quiero matar a nadie. La señora Dung, temblando, suplicó: Nam, cálmate. Dime cuánto necesitas, yo te doy lo que haga falta, pero no lastimes a nadie. Él soltó una risa seca, como si fuera metal chocando contra piedra. ¿Cuánto? Lo quiero todo, hasta tu vida si hace falta. ¿Crees que con dinero compras amor? ¡Qué tonta! Entre el arrebato de su locura, vi mi oportunidad, me acerqué a la orilla de la cama, recogí un jarrón de cerámica que había en el suelo y, en el segundo exacto en que él giró la cabeza, lo lancé con todas mis fuerzas. El jarrón estalló en pedazos, la navaja se le cayó. Aproveché y me le lancé encima para inmovilizarlo. Él forcejeó y me empujó contra la pared. El dolor fue fuerte y mi vista se nubló por un momento. La señora gritaba: Mai, apártate. Intentó agarrar la navaja, pero Nam fue más rápido y volvió a ponerse agresivo, gruñendo como un animal que no tiene salida. En ese momento se oyeron las sirenas de la policía fuera de la casa. Alguien del barrio oyó los gritos y llamó. Nam se quedó como petrificado, con la mirada descontrolada. No, nadie me va a agarrar, gritó, y quiso lanzarse por la ventana para escapar. Me levanté de un brinco y le agarré la camisa. Detente. No vas a escapar. Se volvió con odio en los ojos. Cállate, puta. Ustedes arruinaron mi vida.
Aún no terminaba de decirlo cuando se escuchó un estampido, un disparo de advertencia de la policía. Nam se paralizó, luego golpeó con fuerza la cabeza contra el marco de la ventana, la sangre brotó. Quedó inconsciente, colgando con la mitad del cuerpo fuera del marco. Nos desplomamos mi suegra y yo. La puerta del cuarto se abrió de golpe y los policías entraron. La casa se volvió un caos. Un oficial corrió a socorrer a la señora Dunn. ¿Está bien? Ella solo negó con la cabeza, las lágrimas cayéndole por la cara, los labios temblando. Por favor, no dejen que muera, pidió entre sollozos. Después de más de una hora, llegó la ambulancia y se llevaron a Nam. La herida era grave, pero seguía vivo. La casa estaba hecha un desastre, pero por lo menos estábamos a salvo. Ayudé a mi suegra a sentarse en el sofá y limpiarle un poco la herida. Cuando Tun llegó, pálido, no pudo decir nada, temblaba al escuchar todo. ¿De verdad entró a la casa en la noche?, preguntó con la voz rota. Lo vi con mis propios ojos. Si hubiéramos tardado unos minutos más, habríamos perdido a mamá. Tun se dejó caer, apretó mi mano y luego miró a su madre con los ojos enrojecidos. Mamá, ¿por qué te tocó esto? La señora Dunn no respondió, solo miraba el patio lluvioso con una expresión llena de dolor, arrepentimiento y vergüenza. 3 días después, la policía nos pidió declaraciones. Contaron que Nam confesó todo, se hacía pasar por hombre de negocios para acercarse a mujeres mayores y sacarles dinero. Admitió que se casó con la señora Dunn porque sabía de sus ahorros y de la casa. Incluso planeaba vender el terreno que le había dejado su esposo, el señor Dunn. Lo que más me dejó fría fue la última parte de su declaración. No estoy solo, alguien me ayudó desde el principio. Yo solo fui la pieza en el tablero. Me quedé helada. ¿Quién había detrás de todo esto? El investigador nos miró y dijo con calma, según la declaración de Nam, la persona que lo ayudó fue una mujer llamada To. Me quedé sin palabras. To, la exesposa de Nam. Resultó que ella no era solo otra víctima. Había montado con él empresas falsas para estafar a mujeres ricas. Cuando se separaron seguían en contacto, y esta vez ella le pidió que se casara con la señora Dunn para sacar lo que faltaba y huir juntos. El cuarto quedó en silencio absoluto. Tun golpeó la mesa con fuerza y dijo en voz baja y dura, así que todo fue planeado desde el principio. Apreté la mesa con fuerza, sudando frío. Nos habían manejado como marionetas. Esa tarde regresamos a casa. La señora Dunn estaba sentada en la mesa, con la respiración lenta y la cara pálida iluminada por la vela. Me acerqué y le puse la mano en el hombro. Mamá, ya pasó. No te culpes más. Ella asintió apenas, con los ojos llenos de lágrimas. No culpaba a nadie, solo se reprochaba a sí misma. Mi suegra pensaba que ya había vivido lo suficiente para entender a la gente, pero resultó que seguía siendo ingenua como una muchacha. La abracé, con la voz quebrada. Mamá, todavía nos tienes a nosotros, a tu nieto. Todo error se puede arreglar, solo no te dejes vencer. Ella me miró, esbozó una sonrisa débil y dijo suavemente. Gracias, Mai, si no fuera por ti, no sé si habría llegado viva hasta hoy. Creímos que lo peor había pasado, pero el destino aún no nos daba respiro. Esa misma noche, después de cenar, tocaron la puerta. Fui a abrir y estaba la señora To, pálida, con los ojos llenos de odio. ¿Qué haces aquí otra vez?, le pregunté con voz fría. Ella soltó una risa burlona. Solo vengo a decir mis últimas palabras, ¿creen que ganaron? Nam puede estar detenido, pero lo que hizo la señora Dung, yo no lo voy a dejar pasar. Su esposo de antes arruinó a mi familia. Me quedé helada. Tom salió de inmediato. ¿De qué hablas? To chilló. Hace años, el señor Un pidió dinero a mi padre y nunca lo pagó. Nuestra familia quedó destruida, mi madre murió de tristeza. Yo crecí con ese rencor y ahora hice que mi hijo pagara la deuda por mí. Me quedé sin palabras. Su hijo. Nam era hijo de ella. Con la voz entrecortada y lágrimas cayendo, continuó. Sí, Nam es mi hijo. Lo dejé acercarse a tu madre para recuperar lo que de verdad pertenece a mi familia.
El cuarto quedó en un silencio estremecedor. Mi suegra cayó al suelo, respirando con dificultad y sosteniéndose el pecho. Grité pidiendo ayuda, mientras To permanecía allí, con la voz ronca. Ahora saben cómo se siente perderlo todo, ¿verdad? Llamamos a la policía de inmediato. To fue arrestada por ser cómplice y por entrar ilegalmente a la casa, pero en su mirada antes de llevársela no había arrepentimiento, solo un odio ardiente. Esa noche me senté junto a la cama de mi suegra en el hospital. Ella susurró. May, ¿ves? La gente que busca venganza solo termina sufriendo más. Le limpié las lágrimas y tomé su mano. Mamá, no pienses más. Lo importante es que estás viva, y todavía nos tenemos los unos a los otros. Afuerita, la lluvia golpeaba fuerte, fría, pero esta vez, en medio de esa tormenta, supe que nuestra familia había pasado lo peor. Y a partir de aquí, todos los secretos empezarían a salir a la luz. Después de todo, mi suegra permaneció casi 2 semanas en el hospital. Sus heridas físicas sanaron, pero las del corazón tardarían mucho más. Cada noche se despertaba sobresaltada, murmurando el nombre de Nam, a veces jadeando, pidiendo que lo perdonaran. Tun y yo nos turnábamos para cuidarla. Una mañana, mientras le acomodaba la manta, sonó el teléfono de Tun. La policía llamaba para decir que habían reabierto el caso antiguo del señor Un, esposo de la señora Dung. Según la investigación, la declaración de To coincidía con un caso de quiebra de hace más de 30 años. Tun me miró, con los ojos llenos de incredulidad y miedo. La policía dijo que el papá de Tun sí estuvo involucrado en ese asunto. Me quedé en shock. ¿Cómo? No puede ser. Él suspiró, con la voz baja. Papá siempre contó que se dedicó al negocio de la madera y luego quebró, pero nunca dijo nada de deberle a alguien. Sentí un vacío en el pecho. ¿Acaso la tragedia de ahora viene de un error del pasado de nuestra propia familia? 3 días después la policía citó a la señora Dung para que diera más declaraciones. Al volver, se sentó en el porche, la luz del atardecer le marcaba las arrugas en la cara. Le llevé agua y ella me dijo en voz temblorosa. May, quizá me odies mucho cuando sepas esto. La miré y le respondí suave, dilo todo, mamá. Pase lo que pase, aquí estamos. Ella miró al horizonte y contó con voz quebrada. Aquel año, el papá de Tosi pidió dinero prestado al papá de ella. Se asociaron en la madera, pero cuando empezó la pérdida, mi esposo se asustó y huyó al sur dejando las deudas atrás. El papá de To murió de un infarto por la desesperación. Mi cuñada y su familia fueron a reclamar y entonces supe la verdad. Me quedé helada, resultó que lo que dijo To no era mentira. La señora Dung trató de buscar a esas personas para pagar lo que pudo, pero nunca supo dónde encontrarlos. Y el rencor se fue alimentando en silencio hasta explotar ahora. Me sentí hecha un nudo, mezclaba pena, miedo y rabia. El hilo del pasado que creíamos roto ahora nos apretaba a todos. Esa misma tarde la policía vino a avisar que To había confesado. Admitió que ordenó a Nam casarse con la señora Dung para vengarse. Pero lo más duro fue cuando dijo que el señor Un no solo había dejado de pagar, también se quedó con la escritura de la tierra de la familia de To. La señora Dung quedó pálida, con los labios temblando. No puede ser, murmuró. La policía mostró un documento de 1994, una cesión de uso de tierra con la firma de Un. Decía que el terreno se transfería por 300 millones. Lo inquietante fue que el receptor era el padre de To, pero en los testigos aparecía el nombre de Nguyen Vn Un, la firma de mi papá. Tun lo miró y se puso pálido. Esa sí es la letra de mi padre. ¿Cómo pasó esto? El oficial explicó que quizá mi padre usó ese papel para un arreglo sucio. Lo presentó como parte de una transacción y luego la vendió a un tercero, apropiándose del dinero. Me quedé sin aliento. Un secreto enterrado por 30 años ahora se clavaba en nuestro pecho. Aquella noche Tun se quedó en el porche fumando sin parar. Me acerqué y le tomé la mano. No te tortures. Eso fue culpa de la generación anterior, no puede cargarlo para siempre. Él sonrió con tristeza. Sabía que el error de su padre había causado tanto dolor, y que esa culpa lo consumía. Pero entendí que solo enfrentándolo quizá podrían sanar. A la mañana siguiente,
La señora Dunn pidió que la dejaran salir del hospital antes de tiempo. Lo primero que quiso hacer fue ir al centro de detención donde tenían presa a To. Yo traté de convencerla de que todavía estaba débil, pero ella, con voz firme, me dijo: necesito verla, aunque sea una vez más. En la sala de visitas, las dos mujeres se miraron frente a frente. Una, con el cabello totalmente blanco, la otra, con los ojos rojos llenos de rencor. La señora Dunn temblando sacó un sobre y lo puso sobre la mesa. Esto es todo el dinero que obtuve por vender mi casa vieja y el terreno en Lontan. Quiero usarlo para pagar la deuda que mi esposo dejó con tu padre. To soltó una risita amarga. Su voz sonaba áspera. ¿Y ahora vienes con eso? Cuando mi padre murió, cuando perdí mi juventud, cuando mi hijo se convirtió en un estafador. ¿Dónde estabas entonces? La señora Dunn respiró hondo y contestó con calma. No busco perdón. Solo quiero ponerle fin a este odio. Si aceptas el dinero, considera la deuda saldada. Si no, se lo entregaré a la justicia. Hubo un silencio pesado. To bajó la mirada, y poco a poco las lágrimas comenzaron a correr por su cara. Luego murmuró con una sonrisa cansada. Tal vez ya me cansé. He vivido tantos años odiando, y entre más odiaba, más me destruía por dentro. Llévate el dinero, ya no lo necesito. La señora Dunn, temblando, tomó de nuevo el sobre. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Dos mujeres que alguna vez estuvieron en lados opuestos, ahora solo quedaban con las heridas abiertas del alma. Esa tarde, al llegar a casa, vi a mi suegra quemando una carta frente al porche. Me dijo que era una carta de su esposo, el papá de Tun. En ella, él le pedía que jamás volviera a hablar del pasado. La guardé 30 años, dijo con voz baja, ya no tiene sentido seguir cargándola. La llama consumió el papel, llevándose también todos esos recuerdos viejos. La miré y sentí algo raro en el pecho, una mezcla entre alivio y tristeza. Le pregunté: «Mamá, ¿qué piensa hacer ahora?» Ella sonrió débilmente. «Voy a vender todo y regresarme al campo. Quiero sembrar verduras y vivir tranquila. He pasado toda mi vida corriendo detrás de apariencias, y olvidé lo más importante, tener paz en el alma». Le tomé la mano. «Donde usted vaya, yo voy». Ella me miró con lágrimas en los ojos. «Gracias, hija. Has sido la única que no me dejó sola cuando todo se vino abajo. Pero la vida no deja descansar tan fácil». Esa misma noche, justo cuando terminé de dormir al niño, sonó el teléfono. Era un número desconocido. Contesté, y del otro lado escuché una voz ronca de hombre. «¿Así que piensan que escaparon?» «Las deudas de sangre se pagan con sangre». Se me heló la sangre. Solté el teléfono, la cara blanca como papel. Tun entró corriendo. «¿Quién era?» Con la voz temblorosa respondí. Sonaba, igual que Nam. Él abrió los ojos con miedo. «Pero si Nam está preso». Me quedé muda. Afuera, el viento soplaba entre las rendijas de la puerta, y la lámpara del pasillo titilaba. Una sensación helada nos recorrió el cuerpo. Si Nam realmente seguía libre, entonces la pesadilla no había terminado. La señora Dong, al oírnos, se puso pálida. «No puede ser, él prometió dejarme en paz». Miré hacia el patio oscuro. Tenía las palmas sudadas. En algún punto de esa noche silenciosa, sentí que alguien nos observaba desde las sombras. Desde esa llamada, toda la casa vivió con miedo. A la mañana siguiente, Tun fue a la policía. Ellos aseguraron que Nam seguía bajo custodia, trasladándose a una prisión federal. Intentaron calmarnos, diciendo que tal vez fue solo una broma o una amenaza falsa. Pero la intuición de una mujer que ya lo ha vivido todo, nunca falla. La señora Dunn dejó de comer, apenas dormía. Cada noche salía al porche a mirar a su alrededor, nerviosa, como si esperara ver una silueta aparecer entre la oscuridad. Yo trataba de animarla, pero en el fondo, también tenía miedo. «Mamá, ya no piense en eso, si ya lo metieron preso, ¿cómo podría llamar?» La señora Dunn negó con la cabeza, la voz temblorosa.
Y no entiendes, la mirada de él antes de ser detenido no es la de alguien que acepta perder. 3 días después, mientras yo cocinaba, salió una noticia en la televisión que me dejó paralizada. Esta mañana, durante el traslado de un recluso, un vehículo especial tuvo un accidente en el desvío de Semón. 2 policías resultaron heridos y un recluso se escapó. La policía busca al sospechoso Tren Cuc Nam, 32 años. Dejé caer la cuchara, y el caldo se derramó por todas partes. «Dios mío, es él», exclamé. Tun salió corriendo a mirar la pantalla, pálido. La señora Dung se quedó paralizada, moviendo los labios sin emitir sonido. «Se los dije, él va a regresar», susurré. El aire dentro de la casa se volvió denso. Nos miramos los 3 y nadie podía decir nada. Esa tarde, la policía local vino a advertirnos, mantenernos en casa, cerrar bien puertas y ventanas, y avisar de inmediato si veíamos a alguien sospechoso. Asentimos, pero el miedo seguía en cada respiración. Esa noche no me atrevía a apagar la luz. Afuera, el viento silbaba entre las rendijas, y los ladridos de los perros hacían que el corazón me latiera desbocado. Cerca de la medianoche, dormité un momento y entonces escuché un crujido en el patio. Me levanté de un salto, el corazón me dio un vuelco. Miré por la rendija de la cortina, la luz del porche temblaba y revelaba una silueta alta y delgada observando dentro. Temblando, sacudí a Tun. «Levántate, hay alguien afuera». Se levantó de inmediato, sujetando un palo de madera. Al abrir la puerta, el viento golpeó con fuerza y la puerta tronó. La figura desapareció. Buscamos con linternas por todo el patio y solo vimos huellas húmedas que iban desde la entrada hasta la ventana de la habitación de la señora Dung. Mi piel se erizó, no había duda, era Nam. A la mañana siguiente, encontré un sobre bajo la puerta. El papel arrugado, con letras temblorosas. Todavía no he recuperado lo que es mío. No creas que puedes esconderlo. Volveré cuando menos lo esperen. Me puse pálida. Tun leyó la nota y golpeó la mesa con fuerza. Está planeando vengarse, voy a llamar otra vez a la policía. Pero la señora Dung intervino con voz débil. No, Tun, no más enfrentamientos. Quizá esta vez tenga que ser yo quien lo detenga. ¿Qué dices, mamá?, pregunté, horrorizada. Que eso es suicidarse. Ella me miró con calma extraña. Algunas cosas, para corregirse, deben resolverse con tus propias manos, Mai. Al día siguiente, mientras yo aún pensaba en cómo hacer que la policía vigilara, la señora Dung ya había salido de la casa a escondidas. Cuando lo descubrimos, Tun y yo salimos corriendo a buscarla. Solo dejó un papel. No tengan miedo, solo quiero hablar en la vieja cabaña del bosque de eucaliptos. Mi corazón se encogió. Esa cabaña era donde ella y Nam se habían escondido cuando recién se habían casado, aislada en el límite del bosque. Sin pensarlo, nos subimos al auto bajo la lluvia. El camino de tierra, resbaladizo, hacía que las ruedas derraparan una y otra vez. Sujeté el volante con fuerza, el corazón latiendo a 1000. Cuando llegamos, la cabaña estaba a oscuras, la puerta entreabierta. Entramos corriendo, pero no vimos a mi mamá, solo escuchamos una voz que venía desde atrás. Tu mamá está bien, si quieren verla, vayan al pozo del patio trasero. La voz de Nam, profunda y fría, nos heló la sangre. Tun y yo corrimos hacia atrás. La lluvia caía intensa, y el viento cortaba entre los eucaliptos del bosque, haciendo que cada sombra se sintiera amenazante. Bajo la luz de la linterna, Nam estaba parado al borde del pozo, sujetando a la señora Dung del hombro. Mi suegra se tapaba la boca, pálida como un fantasma. «Suéltala, Nam», y gritó Tun. Nam se rió con desprecio, la voz ronca. «Solo quiero recuperar lo que es mío», y su familia me lo arrebató. «Ya entregué todo a la policía, ellos se encargarán», dijo la señora Dung temblando. «No necesito justicia, necesito que se haga justicia para mi madre», rugió Nam como un animal acorralado, arrastrando a la señora Dung peligrosamente hacia el borde del pozo. Corrí y grité. «Detente. Si la matas, tu vida termina aquí». Él se giró,
con los ojos rojos de locura. Mi vida ya terminó hace mucho. Bajo su fuerza, mi suegra tambaleaba, pero Tun alcanzó a abrazarlo y detenerlo. Los tres forcejeamos. En mi desesperación, tomé una pala cercana y golpeé a Nam en el hombro. Gritó, perdió el equilibrio y cayó sobre el suelo mojado. Se escucharon las sirenas de la policía acercándose. Nam se levantó de nuevo, con los ojos desorbitados. Sacó un cuchillo escondido y se lanzó hacia Tun. ¡Cuidado!, grité. Tun esquivó a tiempo, pero el filo del cuchillo le rozó el brazo, haciéndole brotar sangre. Sin pensar, me lancé con todo mi cuerpo contra Nam, empujándolo hacia el pozo. Perdió el equilibrio, un segundo de silencio absoluto, y luego cayó al agua profunda. El golpe retumbó y todo quedó en silencio. Me desplomé, temblando de pies a cabeza. La señora Dunn me abrazó, sollozando. «Mai, ¿qué has hecho?» Tun se arrodilló, respirando entrecortado, la lluvia mezclándose con sus lágrimas. Cuando la policía llegó, iluminaron el pozo, pero no encontraron a Nam. Solo flotaban algunos retazos de ropa oscura. Los equipos de rescate buscaron toda la noche sin éxito. La lluvia aumentaba, fría y constante, como si arrastrara consigo los rencores de 30 años. La policía concluyó que probablemente estaba muerto, pero para mí, la mirada loca de Nam seguía persiguiéndome. Una parte de mi instinto me decía que aún estaba vivo. 3 días después volvimos a casa. Mi suegra estaba exhausta, pasaba el día mirando por la ventana. Una noche la vi sacar un rosario de madera de un cajón, besarlo y murmurar: «Si uno siembra maldad, solo recibe dolor. Ojalá nuestra familia tenga paz desde hoy». Asentí en silencio, pero un ruido ligero en el porche me hizo girar. Afuera, una huella de barro mojado se veía claramente en el piso, como si alguien hubiera estado allí. Sentí un escalofrío, la sensación de que alguien nos vigilaba desde las sombras. Desde ese día, vivimos con miedo constante. Tom reforzó las cerraduras y colocó cámaras alrededor de la casa, pero cada noche el viento que silbaba por las rendijas me helaba la sangre. Era como si alguien estuviera afuera, esperando el momento justo para aparecer. Una mañana, la policía local vino a preguntar cómo estábamos. Nos explicaron que, aunque habían buscado por todo el pozo y el arroyo cercano, no encontraron el cuerpo de Nam, solo una pulsera de plata flotando a más de 2 kilómetros. «Es posible que haya sobrevivido», susurró un policía. «El bosque al otro lado del pozo es muy denso, con cuevas y escondites. Alguien que conozca bien el terreno podría escapar». La señora Dunn palideció, agarrándome fuerte de la mano. «Lo sé, Mai, todavía no ha muerto». Desde entonces, se volvió como un alma perdida. Todos los días encendía incienso y se sentaba junto a la ventana, mirando afuera, como esperando que alguien regresara. Una noche me desperté porque escuché a mi suegra susurrar en la sala. Me levanté con cuidado y la vi sentada sola frente al altar, sosteniendo una foto vieja del señor Un. «¿Mamá, todavía no estás tranquila?», pregunté. Ella se sobresaltó y se giró, con la mirada cargada de tristeza. «Mai, ¿alguna vez has pensado que quizás Nam no es hijo de la señora To?». Me quedé paralizada. «¿Qué quieres decir, mamá?», suspiró, con la voz temblorosa. Hace años, cuando el papá de Tun se fue por las deudas, estuvo varios meses en casa de la señora To. En ese tiempo, ella aún no tenía esposo. Algunos dicen que él y ella eran cercanos. Si eso es cierto, Nam podría ser hijo del señor Un. Me quedé sin aire, el corazón se me detuvo por un momento. «¿Mamá habla en serio?». «No estoy segura», dijo, «pero hay algo en Nam que me resulta muy familiar. Su mirada, su manera de hablar, es igual que la de Tun». Me quedé helada. Si lo que decía mi madre era cierto, Nam no era solo nuestro enemigo, también era familia. A la mañana siguiente se lo conté a Tun. Él me miró, incrédulo. «No digas tonterías». «No es tontería», le respondí, «hay fundamentos». «¿Recuerdas cuando Nam se lastimó y su sangre cayó sobre el pañuelo de mamá? Ese pañuelo todavía lo guarda, podríamos hacer la prueba de ADN». Tun guardó silencio,
con el rostro serio, y luego suspiró. Si esto es cierto. Dios nos está castigando. Le tomé la mano, con la voz quebrada. No importa quién sea, tenemos que enfrentarlo. Solo la verdad podrá terminar con esta pesadilla. En secreto, contactamos a la policía para que tomaran una muestra de ADN del brazalete que encontramos en el arroyo y la compararan con la sangre de Tom. 2 semanas después, los resultados nos dejaron sin palabras. Coincidencia genética padre-hijo 99.8%. Tom se quedó sentado en el suelo, paralizado, y la señora Dunn se desmayó al escuchar la noticia. La abracé, lágrimas cayendo sin control. Aquella mujer ya había sufrido suficiente, y ahora recibía otro golpe al corazón. El enemigo que había destruido su vida resultaba ser hijo de su esposo. Esa tarde, la policía regresó con información nueva. Un vecino había visto a un hombre parecido a Nam en una gasolinera a 5 kilómetros de nuestra casa, en una moto vieja y con un abrigo raído. La señora Dunn se quedó helada. Intentaré mantener la calma, vamos a pedir protección temporal a la policía, él no se atreverá a acercarse, dijo. Pero me equivoqué. Esa noche, mientras arrullaba a mi hijo, la ventana se abrió de golpe, el viento entró con olor a humedad. Una sombra emergió de la oscuridad. Era Nam. Su rostro estaba demacrado, el cabello desordenado, y sus ojos brillaban como brasas encendidas. El miedo me dejó sin aliento, sin poder gritar. Él levantó la mano, haciendo señas de silencio. No tengan miedo, no vine a matar a nadie. Solo quiero saber la verdad. ¿Qué quieres? Le pregunté, temblando. Me miró fijamente, con los ojos rojos. Ella me mintió. No es mi madre. Escuché que soy hijo del señor Un. ¿Es cierto? No supe qué responder. Él gritó, con la voz ronca. Dime. Quiero saber quién soy. El ruido hizo que mi suegra corriera desde su cuarto. Al ver a Nam, se desplomó, temblando, las manos agitando en el aire. Nam, si eres hijo del señor Un, pero mamá nunca lo supo, dijo ella. Él retrocedió, los ojos abiertos como no creyendo lo que escuchaba. Estás mintiendo, dijo Nam. ¿Quieres que me debilite para atraparme otra vez? La señora Dunn rompió en llanto y se acercó a él. Te hablo con la verdad. Hace años, cuando tu padre se fue por las deudas, él estuvo varios meses en casa de la señora To. Cuando murió, descubrimos que ella estaba embarazada. Guardé el secreto para proteger el honor de tu padre. Nam quedó paralizado. La lluvia empezó a caer, el viento silbaba entre el techo. Su rostro se torció entre la ira y el dolor. Así que soy el hijo bastardo de un traidor, susurró. Me acerqué, tratando de mantener la calma. No tienes la culpa, Nam. La culpa es de generaciones pasadas. Detente para que todos podamos vivir en paz. Él me miró, con los ojos humedecidos, y de repente se arrodilló frente a la señora Dunn. La odio, pero tampoco puedo matarla. Ahora no me queda nadie. La señora Dunn se levantó con cuidado y puso sus manos sobre su cabeza. Si eres sangre de tu padre, yo te acepto. Solo detente, y pediré a la justicia que te dé una oportunidad de vivir. Nam levantó la cabeza, con los ojos brillando de lágrimas. Es demasiado tarde, mamá, para alguien como yo ya no hay vuelta atrás. De repente sacó una pistola vieja y oxidada de su bolsa. Nam, no. Grité. Él solo sonrió, con la voz quebrada. Así devuelvo la paz a todos, pagó mi deuda de vida. Se escuchó un disparo. El humo llenó la habitación. Nam cayó al suelo, la sangre tiñendo los azulejos. La señora Dunn gritó y lo abrazó, llorando sin control. Dijo, no me dejes. Hijo. Yo la abracé también, las lágrimas cayendo por mi rostro. Afuera, la lluvia caía fuerte, borrando la luz del porche. Cuando llegó la policía, Nam ya había muerto. Solo quedó un papel arrugado en su bolsillo, con letras temblorosas. Si naciera otra vez, solo quiero ser una persona normal, sin rencor ni odio. La señora Dunn guardó ese papel por años,
recordando el precio de los errores que se transmiten de generación en generación. Desde esa noche, la casa volvió a la calma, pero cada vez que llovía, ella se quedaba encendiendo incienso, mirando al horizonte, como si todavía escuchara la voz suave de su hijo que el destino le entregó demasiado tarde. Tras el funeral, la casa quedó en un silencio helado. Mi suegra se debilitó mucho, el cabello se volvió casi blanco en pocas semanas. No hablaba, no sonreía, solo miraba la foto de Nam, el hijo que nunca supo que existía. Entonces se sumergió en el trabajo para intentar olvidar. Yo, cada noche, los veía sentados juntos en el porche, escuchando la lluvia golpear el techo, con el corazón apretado. Aunque Nam había causado mucho dolor, al final solo fue víctima de un ciclo de odio que duró más de 30 años. 3 meses después, mi suegra decidió mudarse al campo. Quiero pasar el resto de mi vida en los campos y huertos, dijo suavemente. No quiero que nadie me recuerde el pasado. Allí puedo sembrar, cuidar gallinas y escuchar el viento en paz. Asentí y le dije. Cuídate, mamá. Si necesitas algo, llama a Tun o a mí. Ella sonrió, pero era una sonrisa triste que partía el alma. Sí, hija, lo sé, dijo mi suegra con voz suave. Tal vez allá en el pueblo encuentre la paz que nunca tuve. Yo y Tun la acompañamos hasta la terminal de autobuses. Cuando el camión empezó a moverse, ella se sentó junto a la ventana, levantando la mano para despedirse. Su rostro envejecido se fue perdiendo poco a poco entre la lluvia fina del amanecer. Nunca imaginé que ese viaje abriría un nuevo secreto, uno capaz de cerrar un ciclo, pero también de abrir una herida más profunda que la muerte misma. 2 meses después, recibí un paquete desde una dirección desconocida en LT. En el sobre solo decía, para la señora Mai, nuera de la señora Dong. La letra era temblorosa, pero tan familiar que me recorrió un escalofrío. Rompí el sello con las manos temblando. Adentro había una carta escrita a mano y una fotografía vieja, amarillenta por el tiempo. En la foto aparecía el señor Un, el difunto esposo de mi suegra, junto a una mujer cargando a un bebé recién nacido. Detrás de la foto, unas palabras escritas a pluma, LT, mayo de 1993. Un Tonam. Sentí que el suelo se me movía. Debajo de la foto estaba la carta, escrita por Nama antes de morir. Para mamá, para el hermano Tun y la señora Mai. Si esta carta les llega, quizá ya no esté en este mundo. Yo odié a todos, a quien me dio la vida y a la vida misma, por hacerme enemigo de mi propia sangre. Pero después de saber la verdad, entendí que nadie de nosotros fue realmente culpable. Fue el destino el que enredó todo en una red de mentiras y dolor. Antes de que me atraparan, fui a LT, al lugar donde vivió la señora To. En un ático polvoriento encontré esta foto y su diario. En él escribió: Un nunca me traicionó. Quedé embarazada porque él me salvó la vida en un accidente. Dije que era su esposa para evitar habladurías. Me di cuenta de que ella vivió atormentada toda su vida por esa mentira que destruyó 2 familias. Mamá, si puedes, te pido que pongas mis cenizas junto a la tumba del señor Un. No soy su hijo de sangre, pero todos estos pecados nacieron de los errores de ambos adultos. Perdóname por haberte hecho sufrir tanto. Solo deseo que cuando me haya ido, todo el odio desaparezca como el humo. Mis manos temblaban, las lágrimas caían sobre el papel. Nam vivió lleno de odio, pero murió en paz, entendiendo la verdad. Y lo más trágico fue que esa verdad llegó cuando ya no había vuelta atrás. Llevé la carta a Tun. La leyó en silencio, los ojos vidriosos. Y tal vez, dijo al fin, tal vez fue más víctima que culpable. Decidimos no contarle nada a mamá. Su corazón estaba débil y temíamos que no resistiera. Pero 3 días después, ella nos llamó. Hijos, recibí la carta de Nam. Sentí que se me cortaba el aire. ¿Ya lo sabes, mamá? Pregunté con la voz quebrada. Sí, respondió con calma. El correo me envió otra copia. La leí una y otra vez toda la noche. Y comprendí que a veces los muertos siguen pensando en su familia, mientras los vivos seguimos atrapados en el rencor. Tengo que hacer algo por él, algo que cierre todo esto de una vez.
¿Qué vas a hacer, mamá? Pregunté, conteniendo las lágrimas. Voy a llevar sus cenizas junto a la tumba del señor Un, como él pidió. Nadie merece ser olvidado, aunque haya cometido errores. Guardé silencio. No pude decir nada. Solo entendí, en ese momento, que el perdón no siempre se gana con palabras, a veces se conquista con el corazón roto. Una semana después, Tun y yo regresamos al pueblo. En la colina donde soplaba el viento, la tumba del señor Un estaba junto a un viejo árbol de almendro. La tumba de Nam, recién construida y más pequeña, quedaba justo al lado. Mi suegra llevaba su túnica azul, las manos temblorosas al colocar el jarrón sobre la tumba. Susurró al viento. Descansa en paz, hijo. Que aquí termine todo el rencor. De ahora en adelante, ya no le debo nada a nadie. El viento soplaba fuerte y las flores caídas danzaban sobre las tumbas. Yo me quedé al lado, sintiendo como si el cielo entero llorara con nosotros. Tum bajó la cabeza, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Prometo vivir bien, en honor a ti, a papá, a Nam, para redimir todo, dijo con voz quebrada. Beadun me tomó la mano y me dijo. Mai, hay cosas que no podemos deshacer, pero mientras haya alguien que ame, incluso los errores más grandes pueden ser purificados. Asentí con los ojos llorosos. Sus palabras cerraban un ciclo de odio que duró toda una vida. 3 días después, cuando nos preparábamos para regresar a la ciudad, un mensajero local llegó con un sobresellado con el sello de la policía provincial. Dentro estaba el diario original de la señora To, encontrado en la vieja casa de Lt. Tal como Nam había dicho, mamá lo abrió temblando. En la última página había una frase que nos dejó en silencio. Si algún día mi hijo conoce la verdad, que sepa que nunca odié a nadie, solo me odié a mí misma por haber mentido. El amor convertido en odio destruye a ambas almas. Beadun cerró el diario, las lágrimas empapando sus manos. Todos cometemos errores, dijo, pero si sabemos detenernos, hasta el cielo nos perdona. Se volvió hacia mí y añadió con voz suave. Me quedaré aquí, junto a él, junto a Nam, para rezar por la paz de sus almas. La abracé, sintiendo cada latido de su corazón tembloroso. Un capítulo cerraba, pero la memoria y la emoción permanecían. 30 años de odio, amor y perdón finalmente se resolvieron entre el viento que barría la colina. 3 años después de la muerte de Nam, nuestra vida volvió a la tranquilidad. Abrimos un pequeño café en la entrada del pueblo, mientras mamá permanecía en el campo. Cada mañana iba a las tumbas del señor Un y de Nam, encendía incienso, recitaba unas palabras y volvía a su huerto lleno de verduras frescas. Parecía que todo había terminado, pero la calma era solo un silencio antes de la última tormenta. Una mañana de julio, mi teléfono sonó. Era Beadun. Mai, ven de inmediato. La tumba de Nam ya no tiene su urna. Me quedé paralizada. ¿Qué dices, mamá? Que esta mañana fui como siempre, pero la tierra estaba removida, la tapa abierta, y el jarrón vacío. No queda nada dentro. El teléfono se me cayó de las manos. Ton escuchó y también quedó sin palabras. Tomamos el primer transporte de regreso al pueblo. Al llegar, la escena nos heló la sangre. La tierra alrededor de la tumba estaba removida, las marcas de la pala frescas, el jarrón tirado y abierto, y el olor a tierra removida nos golpeó el pecho con frío. Beadun estaba sentada en el suelo, con la mirada perdida. No entiendo quién haría algo así, susurró. La tomé de la mano, tratando de calmarla. Tranquila, mamá. Tal vez los ladrones pensaron que había oro o algo valioso. Tú negó con la cabeza. No, la tumba de papá sigue intacta. Solo la de Nam fue removida. Esto no es un error, quien lo hizo sabía exactamente lo que hacía. Llamamos a la policía local de inmediato. Después de investigar, confirmaron que hubo huellas de alguien entrando en la madrugada. En el césped aún se veían claramente las marcas de la llanta de una moto que se dirigía por el camino detrás del cementerio. Un policía joven me susurró. Quien hizo esto tenía un propósito. Tal vez quería recuperar algo que enterró con la urna, o esa persona aún no ha muerto.
Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Cómo dices eso? Pregunté, con voz temblorosa. ¿Cuándo entregaron la urna, no vieron el cadáver? Nos dijeron que había sido incinerado en el crematorio del centro de detención, respondió. Nadie se atrevió a abrirla. Sentí un frío que me recorrió toda la columna. Tun me apretó los hombros y nos miramos, entendiendo sin palabras que la pesadilla aún no había terminado. Esa tarde fui al templo cercano, donde antes se hizo la ceremonia por Nam. El abad, un hombre tranquilo y sabio, habló despacio. Komai, tal vez el karma entre esa persona y tu familia todavía no se ha cerrado. Desde que hicimos la ceremonia, he sentido una carga, esa alma no ha encontrado paz. ¿Y no ha encontrado paz? Pregunté, con voz temblorosa. Puede ser que esa persona no haya dejado realmente este mundo, o que su cuerpo no haya sido liberado del todo. Si la urna está vacía, debes prepararte para lo peor. Salí del templo con la cabeza dando vueltas. De repente comenzó a llover, cada gota golpeaba el techo de lámina como si alguien estuviera llamando desde el otro lado. Esa noche, mientras estábamos en la cocina, mi suegra habló en voz baja. He soñado con Nam estas noches. No dice nada, solo me mira desde el borde de la cama, sus ojos están muy tristes. Tun la abrazó, intentando calmarla. Es solo un sueño, mamá. No, dijo. En el sueño, su ropa sigue mojada, como cuando cayó al pozo. Un escalofrío me recorrió la espalda. Miré por la ventana, estaba oscuro, truenos lejanos retumbaban y de repente un relámpago iluminó una figura parada afuera. ¿Quién está ahí? Grité. Tun corrió afuera, pero al encender la luz no había nadie, solo unas huellas de barro fresco sobre los ladrillos. Bea Dung se abrazó el pecho, temblando. Dios mío, es él, ha vuelto. A la mañana siguiente, mientras iba al mercado, la empleada de correos me llamó. C.H. Mai, hay una carta para usted, no dice quién la envía. Abrí el sobre, solo había un papel pequeño con letras torcidas. No busquen más, nunca me fui de aquí. Me quedé sin aliento. La letra era de Nam. Llevé la carta a Tun. Él tomó mi mano con fuerza, la voz áspera. No puede ser, ya estaba muerto. Había visto la sangre, la pistola, el cuerpo. Bea Dung se sentó, apretando los ojos. Tal vez aquel día no murió de verdad, tal vez solo quisieron que todos lo creyéramos. Mamá, ¿qué crees que pasó? Pregunté, con voz entrecortada. Y tal vez fue la policía, querían cerrar el caso rápido, fingiendo la incineración, o alguien lo ayudó a escapar, dijo despacio. 3 días después, la policía del distrito informó que se habían encontrado huellas de ADN en torno a la tumba de Nam, coincidiendo con él. Significaba que había vuelto allí y posiblemente había abierto la tumba con sus propias manos. Sentí un terror absoluto. Entonces, está vivo, y fue él quien tomó la urna. Miré a mi suegra, pálida. Lo sabe, aún no ha encontrado paz. Esa noche volvió la lluvia, el viento entrando por la ventana, silbando como si alguien llamara nuestro nombre. Me senté junto a la ventana, tratando de calmarme, cuando de pronto alguien arrojó un paquetito al porche. Lo abrí y dentro estaba un anillo de plata ennegrecido, con las iniciales grabadas, D.N. Dung Nam. El anillo que Bea Dung le había dado el día de su boda. Lo sostuve temblando y se lo entregué. Ella lo tomó y se desplomó, lágrimas corriendo por su rostro. Dios mío, es de él. Tun miró al patio, voz grave. No quiere hacerle daño a nadie, solo quiere. Mamá sabía que él seguía vivo. Bea Dung se quedó sin palabras, con la voz rota por la emoción. Si es verdad, solo quiero verlo una vez, aunque no sé quién es ahora, aunque haya hecho cosas malas, sigue siendo mi hijo. 2 días después, alguien descubrió una pequeña choza escondida entre los árboles de eucalipto, apenas a poco más de 1 kilómetro del cementerio. Adentro había mantas, comida seca y un cuaderno viejo. La primera página decía: sigo observando a mamá. No puedo mostrarme porque ya no soy una persona normal. Al final del cuaderno, una línea temblorosa y borrosa por el agua decía:
hasta que mamá se perdone a sí misma, yo no tendré paz. Cuando la policía llevó el cuaderno, Bea Dung solo lo abrazó contra su pecho, sin decir ni una palabra. Pasó la noche sentada en el porche, mirando hacia el bosque oscuro, donde los árboles se mecen con el viento. Yo sabía que en el fondo de su corazón creía que Nam todavía estaba ahí, rondando por la casa, observando a su madre como un hijo que nunca recibió todo el amor que necesitaba. Esa noche, mientras yo cerraba la puerta de mi habitación, un viento frío sopló de repente. La lámpara de la mesa parpadeó y se apagó de golpe. Afuera, se oían pasos suaves sobre el piso mojado, lentos, cercanos, muy cercanos. Giré la cabeza hacia la ventana y entre la oscuridad, bajo la sombra del viejo árbol, vi a una figura delgada, con ropa rota, de pie, inmóvil, observando hacia nuestra casa. A la mañana siguiente, el pueblo entero se conmocionó. Circuló el rumor de que alguien había visto a Nam en el bosque detrás del cementerio. Caminaba cojeando, con un sombrero viejo y llevaba un pequeño saco, nadie se acercaba por miedo. La noticia se difundió como pólvora, y la policía local llegó a nuestra casa. Preguntaron por mí, por Tun y por Bea Dung. Bea Dung, extrañamente tranquila, dijo solo: si realmente es él, por favor, no lo lastimen. Solo quiero ver a mi hijo. El oficial asintió. Haremos todo lo posible para manejar esto sin violencia, pero si se resiste, esperen lo peor. Bea Dung bajó la cabeza y murmuró: y ya murió una vez, ahora solo necesitamos darle la oportunidad de vivir de verdad. Esa tarde, acompañé a Tun mientras la patrulla nos guiaba hacia el bosque. El eucaliptal era denso, las hojas caídas crujían bajo nuestros pies, el aire estaba húmedo, con olor a tierra mojada y a metal oxidado. Cada respiración nos helaba la espalda. Cuando llegamos al lugar donde la policía había encontrado la choza, todo estaba vacío. Las mantas y la comida desaparecieron, solo quedaban unas manchas de sangre seca y un trozo de papel quemado entre las cenizas. No había vuelta atrás. Había que terminar esto antes de que alguien más lo descubriera. Miré a Tun con preocupación. ¿Tú crees que va a hacer algo? Él no respondió, solo miraba al suelo con los ojos cargados de preocupación. Podría querer vengarse, pero ¿de quién? Ni mamá ni nosotros éramos sus objetivos. En ese momento, un policía gritó: Tun, Mai, vengan a ver esto. Cerca de un árbol de eucalipto encontraron un teléfono viejo, envuelto en una bolsa de plástico. Lo encendieron y en la pantalla apareció un solo video de 18 segundos. La imagen temblaba, la voz ronca y apagada de un hombre se escuchaba diciendo algo que hizo que mi corazón se detuviera. Mamá, ¿sabes quién hizo que yo terminara así? Que la voz de Nam sonaba ronca, cargada de dolor. No fue mamá To, no fue papá, fue ella. En ese momento, la pantalla del teléfono se apagó de golpe, oscureciéndose totalmente, y nadie pudo ver el rostro de la mujer a la que él señalaba. Me quedé paralizada. ¿Quién era? Giré la cabeza hacia Tun, buscando respuestas en sus ojos, pero él también estaba confundido, el ceño fruncido, la mirada perdida. ¿Podría ser, mamá? Susurró con cautela. Sacudí la cabeza de inmediato. No, mamá siempre lo ha amado de verdad. Entonces, ¿quién más podría ser? La policía se llevó el teléfono para análisis, mientras yo pasé toda la noche sin dormir, con 1000 escenarios girando en mi cabeza como un remolino oscuro que no me dejaba respirar. A la mañana siguiente, un nuevo dato nos dejó helados a todos. Una mujer misteriosa apareció en la comisaría del distrito y se entregó voluntariamente. Declaró que ella había ayudado a Nam a escapar de la prisión y le proporcionó dinero y un lugar donde esconderse en el bosque. La revelación nos dejó sin palabras. Era Bea Tan, la hermana de sangre de Un, es decir, la cuñada de Bea Dung. Me quedé en silencio absoluto. Tun golpeó la mesa con la palma de la mano, incrédulo. ¿Eddie Tan? ¿Cómo pudo? El jefe de policía, con voz firme, explicó. Bea Tan dijo que quería vengarse de su cuñada. Hace años, cuando Un huyó, ella creía que Bea Dung había instigado a su hermano y provocado su ruina. Guardó rencor en secreto hasta descubrir que Nam, el hijo abandonado, existía.
Entonces decidió usarlo como instrumento de su venganza. Yo no podía creerlo. Todo había sido planeado desde atrás, con una precisión escalofriante. Beatan fue quien presentó a Nam ante Beato, le enseñó cómo acercarse a Beadung, incluso ayudó a montar el plan del matrimonio para poder apoderarse de las propiedades. Después de que Nam fue arrestado, ella volvió a intervenir en secreto para que escapara. Todos nos quedamos mudos. Beadung estaba sentada, pálida como un papel, murmurando para sí misma. No puede ser. Tan no podría hacerme esto, yo lo crié, lo cuidé. El jefe de policía agregó, con voz grave. Del rencor, cuando se adhiere al corazón, puede ser más peligroso que un arma cargada. Más tarde, durante la declaración formal, Beatan confesó un detalle aún más estremecedor. Usando su voz temblorosa, dijo que Nam no había muerto por accidente. Todo fue un montaje. Él resultó gravemente herido, y ella lo llevó al bosque para ocultarlo. Pero Nam lo supo todo. Sabía que ella solo lo veía como un instrumento. Días antes de desaparecer, le había dicho que quería volver a ver a su madre. Tan trató de detenerlo, pero no pudo imaginar que él realmente lo intentaría. Al escuchar esto, Beadung rompió a llorar desconsoladamente y cayó al suelo, sin fuerzas. Entre sollozos, apenas podía hablar. Entonces, él no me guarda rencor, solo quería verme una vez más. El silencio se apoderó de la sala. Esa misma noche, yo acompañé a mamá a la tumba de Nam una vez más. El aire estaba helado y la luna apenas asomaba entre nubes grises. Beadung se sentó junto a la tumba, la voz temblorosa. Hijo, mamá lo sabe todo. Te perdono, a ti, a todos los que nos hicieron daño. Si todavía estás cerca, ve tranquilo. El viento soplaba fuerte y la vela que sostenía en mis manos se apagó de golpe. Entre el silencio, escuché un sonido suave detrás de mí, algo había caído. Me volteé y vi un pequeño retrato empapado en el suelo. Lo recogí y lo sequé con cuidado. En la foto, Nam estaba junto a Beadung, tomado desde lejos, en secreto. Al reverso, unas palabras temblorosas y casi borradas decían: sigo observando a mamá, pero ahora me iré muy lejos. Beadung temblaba, las lágrimas no dejaban de caer. ¿Y está vivo?, pregunté, apretando su mano con fuerza. Y sí, sigue vivo, respondió, con la voz rota. Quizás solo quería asegurarse de que mamá estuviera tranquila. Ella asintió lentamente, con un suspiro de alivio. Está bien, vivir no necesita que nadie lo sepa, solo hace falta paz en el corazón. Un mes después, el caso se cerró oficialmente. Beatan fue condenada a 4 años de prisión por encubrimiento y obstrucción de la justicia. Antes de irse, tomó la mano de Beadung y lloró. Señora, me equivoqué. Le guardé rencor por pensar que me había quitado a mi hermano, pero en realidad, fui yo quien causó todo el daño. Lo siento. Beadung la miró, con la voz ronca y cargada de emociones. El pasado ya pasó, ahora solo queda aprender y seguir. Todas somos mujeres, dijo Beadung un día, la voz suave pero firme. El rencor solo hace que suframos más. Yo te perdono, pero tú también tienes que perdonarte a ti misma. La vida comenzó a volver a la normalidad poco a poco. Sin embargo, cada noche, al mirar por la ventana, la veía sentada, contemplando el bosque de eucaliptos lejos en la distancia. Sus ojos estaban perdidos, como buscando algo que ya no estaba allí. Una vez le pregunté: «Mamá, ¿todavía piensas en Nam?». Ella sonrió suavemente, pero su mirada parecía atravesar siglos de recuerdos. «No, ya no pienso. Solo siento paz, porque sé que, donde sea que esté, sigue vivo. Ya no es aquel niño perdido de antes». Luego me miró con ternura y añadió: «Todos tenemos una parte oscura, pero si alguien nos perdona, esa oscuridad poco a poco se desvanece». Tomé su mano y sentí un calor extraño, una mezcla de alivio y tristeza. Entre todas las tragedias, lo único que quedaba era la humanidad, esa luz frágil pero más fuerte que cualquier odio. Afuera, el amanecer iluminaba el bosque de eucaliptos, filtrándose por la ventana. Y por un instante,
Juraría que vi una figura alta y delgada, con un abrigo gris, de pie al pie de la colina, sonriendo hacia nuestra pequeña casa. Parpadeé y ya no había nada, solo el viento y un tenue aroma a incienso flotando en el aire. Quizá Nam finalmente estaba en paz. Pasaron 5 años. Después de todos los desastres, nuestra familia había encontrado una tranquilidad rara y preciosa. Tun ahora dirigía un pequeño taller de carpintería, yo administraba la cafetería familiar, y Bea Dung seguía en el campo. Cada mañana cuidaba el huerto, y cada tarde encendía incienso ante la tumba de Un y Nam. Parecía que todo había terminado, pero el destino tenía otra prueba reservada para nosotros. Una tarde, su nieto de 8 años estaba jugando por la casa de la abuela. Mientras rebuscaba en un viejo armario de madera, gritó emocionado: «Abuela, en esta caja hay fotos hermosas». Bea Dung sonrió, pensando que eran fotos antiguas sin importancia. «Tráelas para que las vea, hijo». El niño bajó corriendo con una pequeña caja de madera, vieja pero tallada con delicadeza. Bea Dung la reconoció de inmediato. Era la caja que Nam había dejado en la cabaña del bosque, devuelta por la policía después de que el caso se cerrara. Nunca la había abierto, como si fuera un tesoro sagrado. Temblando, levantó la tapa. Dentro, además de papeles viejos y un anillo de plata oscurecido por el tiempo, había una foto de una mujer joven sosteniendo a un bebé recién nacido. Al reverso, escrito a mano, LT, 2018, mamá y yo esperamos a que regreses. Bea Dung se quedó congelada, la mano temblando, la voz quebrada. «Dios mío, ¿quién es?» Tun y yo llegamos corriendo al ver su reacción. Al mirar la foto, Tun quedó inmóvil. Miré más de cerca y me di cuenta, era HNG, la joven que había trabajado en su taller hace 6 años. Entonces recordé, había mencionado que su novio estaba en prisión por un error, que lo esperaba, pero en ese momento no le presté atención. Ahora todo encajaba. Entonces, ¿Nam ya tenía esposa y un hijo? Susurré. Asentí lentamente. La foto era de 2018, y Nam fue arrestado en 2020. Quizá para entonces ya tenía un hijo. Tun apretó mi mano con fuerza. Si esto es cierto, significa que hay un niño allá afuera con nuestra sangre. El aire en la habitación se volvió denso. El viento hacía temblar la vela del altar. Bea Dung se dejó caer en la silla, lágrimas rodando por su rostro. Dios, ¿por qué su vida ha sido tan dura? Primero rechazado, luego abandonado, y ahora, ni siquiera sabemos que tuvo un hijo. A la mañana siguiente, decidimos viajar a LT para localizar a la mujer de la foto. Con la ayuda de la policía local, en 2 días recibimos noticias. Una mujer llamada Nguyen THHNG había vivido en un barrio de la ciudad, pero se había ido 3 años atrás, dejando a un niño de unos 4 años al cuidado de su arrendadora. Mi voz tembló al preguntar: ¿el niño sigue vivo? Y sí, pero nadie sabe quiénes son sus padres biológicos, respondió la señora Hoa, la dueña del alquiler. Fuimos de inmediato a la vieja casa de alquiler. La señora Hoa nos contó. HNG era muy tranquila, cuidaba al niño sola. Su esposo estaba lejos y no podía volver. Un día recibió una llamada, lloró y dejó al niño para ir en busca de su pareja, y desapareció. Pregunté por el niño. La señora señaló un rincón del patio, donde un pequeño de aproximadamente 8 años jugaba con un gatito. Este es Ti, lo he criado desde entonces, dijo la señora. Bea Dung se acercó, examinó el rostro del niño. Sus ojos grandes, la sonrisa en un lado de la boca, la nariz recta, todo era igual a Nam. Bea Dung temblaba, lágrimas cayendo sin control. Finalmente, después de tanto sufrimiento, Nam tenía una familia, y la conexión con nuestra sangre seguía viva en ese niño. Dios mío, es él. Exclamé, la voz entrecortada, con el corazón a punto de estallar. Tun me miraba, confundido y dudoso. ¿Deberíamos aceptarlo?, preguntó, inseguro. Bea Dung, con lágrimas rodando por sus mejillas, negó con la cabeza. No, todavía no. Antes quiero estar segura.
Así que pedimos a la policía que tomara una muestra de ADN del niño en secreto. 3 días después, llegó el resultado. El nivel de coincidencia genética entre Bea Dung y el pequeño T era del 99.9%. Nadie podía hablar. El tiempo pareció detenerse. Bea Dung se desplomó en el suelo, tomando la manita del niño entre sus manos, con la voz temblorosa. «Bo, hijo mío, el cielo finalmente me bendijo. No se ha perdido, no se ha ido para siempre». El niño la miró con ojos inocentes y preguntó. «¿Quién eres, abuela?» Ella secó sus lágrimas, sonrió y respondió con suavidad. «Soy tu familia, tu sangre». Casi llorando, Kohoa, quien había cuidado al niño todos estos años, añadió. «Es un niño muy bueno. Nunca tuve hijos propios, pero lo he cuidado como si fuera mío. Ahora que tiene a su abuela verdadera, estoy feliz de que tenga una familia de verdad». Bea Dung abrazó a Kohoa con fuerza, lágrimas resbalando por su rostro arrugado. «Gracias por cuidarlo todo este tiempo. Desde ahora, déjame devolver esta gratitud cuidando de él como debería haberlo hecho Nam». Aquella noche, toda la familia se reunió alrededor del niño. Bo y Ti jugaron sin parar, riendo, corriendo por la sala. Pero al mirar a Bea Dung, podía ver algo más allá de la alegría, una mezcla de dolor y nostalgia. «Se ríe igual que su padre», susurró Bea Dung, con los ojos empañados. «Pero esos ojos, siguen cargando la tristeza que tenía Nam». Tomé su mano. «Tranquila, mamá. Prometo que lo cuidaré como si fuera mío». Ella asintió levemente, con un hilo de sonrisa entre lágrimas. «Gracias, hija, nunca olvidaré este favor de la vida». En medio de la calma, Kohoa recordó algo. «Ah, casi se me olvida, durante estos meses alguien ha estado enviando dinero regularmente para cuidar a ti». No dejaron nombre, solo un mensaje, de un amigo del padre del niño. El silencio se apoderó de la sala. Tum preguntó rápido. «¿Todavía conservas el sobre?» «Sí», respondió ella. Sacó el sobre, y allí estaba, con letra temblorosa y apurada. «Sigo vivo. Cuida de mi hijo en mi lugar. No lo busques». Mi cuerpo se congeló. Bea Dung temblaba, aferrando el papel arrugado. «No puede ser», susurró. «¿Nam aún vive?» Tun me miró, los ojos profundos y sombríos, recordando las noches de viento, la luz temblorosa, la sombra que se movía en el umbral, todo tenía sentido ahora. Él nunca quiso hacer daño, solo observaba, cuidaba desde lejos. En el camino de regreso, Bea Dung permaneció callada en el auto, contemplando las colinas blancas de LT a lo lejos. Murmuró para sí misma. «Si estás vivo, hijo, solo deseo que estés en paz. Y si ya te has ido, sé que dejaste lo más hermoso, este niño». Apreté su mano, con los ojos húmedos. «Mamá, el cielo es justo. Nos quitó mucho, pero nos dejó esta vida nueva para amar». El auto avanzaba lentamente entre la niebla de la mañana. A lo lejos, a través del parabrisas, distinguí una figura, un hombre alto con abrigo gris, de pie en la colina, sosteniendo un ramo de crisantemos blancos, observándonos en silencio. Bea Dung miró hacia afuera y susurró. «¿Y eres tú, Nam?» No hubo respuesta, solo el viento acariciando los árboles. Pero yo sabía, en lo más profundo, que él seguía allí, vigilando y protegiendo a quienes amó. Aquella primavera en LT, los vientos helados se colaban entre los pinos viejos, trayendo consigo un aire a la vez frío y tranquilizador. Nuestra familia regresó una última vez a esas tierras, no para buscar a alguien, sino para cerrar definitivamente el capítulo de tragedias y resentimientos que había durado más de 3 décadas. Llevábamos con nosotros el diario de HNG, la mujer que había sido el amor de Nam y la madre de Ti. Encontramos el cuaderno en un viejo armario del cuarto donde ella vivió. Las páginas amarillentas aún conservaban un aroma tenue a flores de leche de principios de verano. Bea Dung lo abrió lentamente, leyendo cada línea como si fueran cuchillas silenciosas que cortaban el tiempo. «El día que fui buscado, fui a encontrarte. Estaba lleno de heridas, sangre en los ojos, pero aún sonreía.
No quería que nadie supiera que seguía vivo. Solo así podrías tener paz. Te pedí que cuidaras a nuestro hijo si no regresaba. Sabía que no podía rehacer mi vida, pero elegí salvar a ese niño abandonado junto al camino. Nos quedamos en silencio. Cada palabra revelaba la mezcla de dolor, amor y sacrificio que había definido la vida de Nam. Ahora entendíamos que su silencio, su distancia, todo había sido por proteger a su familia, incluso sin que ellos lo supieran. Ese niño ahora estaba de regreso con su madre. Cuídalo por mí, susurró Nam en aquel mensaje que llegó a través de la carta. Solo así podré descansar en paz. Beadong se quedó inmóvil, como si el tiempo se detuviera. La verdad se volvió clara. El niño que Nam había salvado no era otro que Ti, el regalo que el destino le había enviado para redimir la culpa de su padre. Todo lo que Nam había hecho, marcharse, desaparecer, observar desde lejos, no era para huir de su culpa, sino para proteger a su hijo, a su madre y a todos los que alguna vez le habían causado dolor. Tomé la mano de Beadong con fuerza y le dije: «Mamá, ¿ves? Nam nunca fue malo. Nació en un mundo de errores de los adultos y eligió pasar su vida corrigiendo esos errores, buscando redimirse con cada acción que hacía». Ella asintió lentamente, mientras lágrimas silenciosas recorrían sus mejillas. Su mirada se perdió en el valle cubierto de flores blancas, donde crecían crisantemos, las flores favoritas de Nam. Él siempre decía que, si hubiera una próxima vida, solo quería vivir tranquilo, plantar flores y ser una buena persona. Quizá ahora, finalmente, su deseo se había cumplido. Tun encendió un incienso frente a la pequeña tumba en la colina. La lápida no tenía nombre, solo una frase sencilla. Una persona que se perdió, pero supo regresar. Nos quedamos allí largo rato. Beadong juntó las manos, con voz quebrada. «Ve en paz, hijo mío. He perdonado y he aprendido a perdonarme a mí misma. En esta vida nadie está libre de errores, solo hace falta saber regresar». El viento soplaba fuerte, el humo del incienso se elevaba y desaparecía en el cielo. Parecía que con ese humo, todos los rencores y dolores se disolvían también, dejando solo paz. Al regresar al pueblo, la vida continuó, pero ya no era pesada ni sombría. Y creció con nosotros, obediente y dulce. A menudo preguntaba: «¿Cómo era mi papá, abuela?». Beadong solo sonreía con suavidad. «Tu papá cometió errores, pero tuvo el valor de enmendarlos. Por eso estoy orgullosa de él». Cada vez que escuchaba esas palabras, los ojos de Ti se iluminaban. Colocaba crisantemos blancos en un jarrón, se sentaba frente al altar y susurraba cosas que solo él y aquellos del otro mundo podían escuchar. Aprendí entonces que perdonar no significa olvidar, sino vivir sin cargar el peso del pasado. Beadong, después de tantos años de sufrimiento, finalmente había recuperado la paz. Cada mañana preparaba su taza de té, escuchaba el canto de los pájaros, veía a sus nietos correr por el patio y sonreía, con una calma que parecía iluminar todo a su alrededor. Tun, a veces, aún se quedaba pensativo al recordar a Nam. Quizá llevaba consigo la culpa de no haber reconocido a su hermano mientras estaba vivo. Pero ya no evitaba el pasado, en cambio, enseñaba a Ti a no juzgar a nadie solo por sus errores, porque a veces, quien más ha fallado, es quien mejor entiende el valor de ser justo y bueno. Un atardecer de fin de año, Beadong me dijo: «Quiero ir a LT una vez más, llevar un ramo de crisantemos blancos a aquella colina. Sé que Nam lo escuchará». Asentí. El viaje no era para revivir recuerdos, sino para poner un punto final a todo el dolor. En la colina, el viento soplaba fuerte. Beadong se sentó suavemente, colocó el ramo sobre la tumba y dijo en voz baja: «Hijo mío, mi vida ha cerrado todos los rencores. Lo que queda, lo viviré amando». Las flores volaron con la brisa, brillando bajo el sol de la tarde. Y por un instante, entre la luz dorada, pareciera que una figura delgada con abrigo gris se encontraba a lo lejos, sonriendo con ternura. No sentí miedo, solo ligereza en el corazón. Quizá ese era Nam, ya liberado de toda oscuridad, un espíritu en paz. Ese año, LT se volvió más cálido que nunca.
Las flores blancas cubrían la colina como un adiós y un acto de perdón. Me incliné junto a Bea Dung y le susurré. Mamá, todo ha terminado. Ella asintió, con voz temblorosa. Y sí, todo ha terminado, pero no olvido. No se puede olvidar del todo, solo que ahora, recordarlo no duele. Regresamos al valle mientras el sol se escondía, bañando el camino en dorado. En el aire se escuchaban las campanas de un templo lejano, un sonido puro y tranquilo. Bea Dung miró por última vez, juntó las manos en oración y susurró. Enam, descansa. Todo está en paz ahora. Y por primera vez en años, vi a mi madre sonreír de verdad, la sonrisa de alguien que finalmente había encontrado paz después de tantas tormentas.